Yo quiero hacerles una pregunta, así rápidamente, para que comencemos. Si usted quiere fuego, si usted quiere una llama, ¿qué ingredientes usted necesita? Por eso, ese es el producto, el fuego. Listo, gasolina, ¿qué más necesitamos? Necesitamos, ese es el combustible. Necesitamos también oxígeno y necesitamos un catalizador. Hoy yo les quiero hablar de 3 ingredientes para alcanzar las promesas de Dios, que esa es nuestra candela, que ese es nuestro motor, ¿cierto? Que eso es lo que Dios a nosotros nos regala. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio, en el capítulo 8, en el versículo 1, Dios nos está hablando de una promesa, de una prosperidad. Cuando nosotros revisamos en el contexto del Antiguo Testamento con los judíos, para los judíos el que era próspero era justo o era una persona de fe. O sea, había una plenitud en 3 cosas: la relación con Dios, la cantidad de hijos que tenía y la cantidad de bienes que tenía. Esa persona era justa, esa persona era un hombre de fe, cuando tenía plenitud en esas 3 áreas. Pero entonces hoy en día nosotros, ¿cómo podemos conseguir esas promesas de Dios? ¿Cómo podemos obtener ese fuego? Entonces ahí es donde vienen estos 3 ingredientes. En los versículos 2, 3 y 4 nos habla de recordar. Ese es el primer ingrediente. Dios nos lleva por un proceso donde nos dice: mira, tú has pasado por esta serie de cosas, yo no te he dejado, yo no te he abandonado, yo te he puesto por esta prueba. Es importante entonces recordar qué fue lo que hizo Dios. Recordar cómo lo hizo Dios. Cómo Dios nos sustentó, cómo Dios nos pasó por ese momento, cómo Dios nos pasó por esa prueba. ¿En dónde lo hizo Dios? ¿Por dónde nos pasó Dios? Por el desierto. Y por último, y lo más importante, es recordar para qué Dios nos hizo pasar por ese desierto. Y eso es lo que nos dice el versículo 5. Dios nos hizo pasar por ese desierto, por esa aflicción, pero también Dios nos guardó por disciplina y para mostrarnos su amor, porque era lo que venían hablando. Dios disciplina al que ama. El segundo ingrediente que nosotros debemos de tener en cuenta, y es ese catalizador, es el agradecimiento. Cuando nosotros hemos recordado todo este proceso por donde Dios nos ha llevado, nuestra respuesta debe ser el agradecimiento, no debe ser la queja, no debe ser el Dios, pero ¿por qué? ¿Pero por qué me has llevado por esto? Sino que cuando yo veo todo el proceso, en mí hay un agradecimiento, en mí hay una alabanza, en mí hay: Señor, gracias. Gracias por todos estos momentos difíciles, y gracias porque tu mano no se ha cortado conmigo. Gracias porque tu mano no se ha cortado con mi familia. Ese es el catalizador. Entonces, cuando nosotros tenemos una candela, nosotros tenemos el combustible. En este caso, ese combustible es el recordar. Y tenemos la piedrita, que es el catalizador, y ese catalizador es el agradecimiento. Pero aparte de eso, hay otro ingrediente, que es la obediencia, que es lo que vemos al inicio del versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento, y así es lo mismo en el versículo 6. Guardaréis pues los mandamientos de Jehová. Cuando nosotros obedecemos, cuando ponemos en práctica, gracias al agradecimiento, o sea, ese agradecimiento se ve manifiesto por medio de la obediencia. Algo así es lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento, en Juan, cuando dice: ustedes van a mostrar que me aman cuando obedezcan. Entonces, cuando nosotros queremos mostrar ese agradecimiento, ese testimonio a los demás, nosotros obedecemos, tenemos una vida ¿de qué? De obediencia. Por último, cuando yo obedezco, mi corazón se está preparando para poder alcanzar esas promesas de Dios. Cuando entonces he pasado por este proceso de recordar y he visto lo que Dios ha hecho, entonces yo agradezco. Y por medio de ese agradecimiento y esa obediencia, mi corazón se prepara. ¿Para qué? Para alcanzar esas promesas que Dios a mí me ha venido dando. Es, por ejemplo, cuando Dios a mí me regaló una promesa en Isaías.
Y Él me dijo, mira, tú vas a ser, yo a ti te he dado por testigo, por jefe y por maestro, gentes que tú no conociste y gentes que no conocieron correrán a ti. Y yo en ese momento cuando recibí esa promesa, yo no lo entendía. Pero Dios me ha venido pasando por un proceso de aflicción, pero también fue un momento donde yo vi cómo Dios a mí no me abandonó y me dio la provisión para poder estudiar o para poder sostenerme o para la moto. Y es poder llegar un momento en el punto de mi vida donde volteo y miro atrás y yo digo, wow, Dios, gracias. Gracias por todo esto que ha pasado en mi vida. Y es poder llegar y ver y decir, Señor, listo, por eso que tú has hecho, Señor, yo voy a obedecer, Señor. Si tú quieres que yo obedezca, yo lo voy a hacer. Pero con esa actitud de agradecimiento, que es lo que dice también en Tesalonicenses. Y ya mi corazón está listo para todo lo que Dios me está dando. Poder enseñarle a ustedes, poder enseñarle a mis discípulos, poder enseñarles a personas que no conocen de Dios. Entonces, esos son los 3 ingredientes. Recordémoslos así rápidamente. El primer ingrediente es recordar lo que Dios ha hecho. Segundo ingrediente, que es el catalizador, es agradecer todo lo que Dios ha hecho. Y luego es obedecer los mandamientos de Dios, para luego obtener esa llama, esa flama, esa candela, que son esas promesas que Dios nos ha dado. Muchas gracias.